Muy bien, estamos en la novena clase. Hoy solamente, como les decía al inicio, dos clases más. Bueno, presenciales. Bueno, que están en su pues, ni modo, pero que están aquí, por lo menos son 2 semanas, dos, o sea, ni dos, la otra. Porque ya con esta, ya digamos que ya estamos, son las 7 y 8 ya. Entonces ya para la próxima, venimos solamente la siguiente, y en la otra es virtual, ¿verdad? Tenemos que la evaluación igual es virtual. Ya terminamos el periodo. Ya las notas se fijaron que están subidas todas. Se las compartí en el grupo de WhatsApp también, el cuadro de calificaciones. Y lo que han tenido alguna dificultad, estaba dando respuesta cada uno para que ya quede todo cheque, no haya después ningún inconveniente, porque cuando toque subir esto al sistema, entonces tiene que estar nítido, tiene que quedar perfecto. O sea que por eso puedo subir las notas así. Sobre todo lo que está en el cuadro que yo comparto en el WhatsApp, porque es el primer cuadro de calificaciones que yo, y allí es donde yo paso al sistema de mi cuadro de calificaciones. Porque de mi cuadro es que yo le subo al campo virtual en cada uno de los espacios. Entonces, eso es importante que le presten mucha atención. Los que me deben, los que están en Zoom y me deben trabajos de acumulativo, la otra semana, del lunes, del 13 al 19. Del 13 al 19 voy a habilitar el campo virtual solamente a los que me avisen. Me tienen que colocar el nombre completo y sean bien específicos. Voy a reponer la tarea tal de la semana tal. Listo, para ya saber exactamente qué es lo que va a reponer. Y los que van a reponer control de lectura, sí deben de cancelar, deben de pagar en el banco, a excepción de aquellos que son de la zona de Comayagua, que recuerdan que fue cuando era apagón, de que no tenían electricidad y todo ese rollo, ¿no? O sea, a excepción de ellos, ¿verdad? Que sí tuvieron ese problemita, que no fue porque quisieron, sino porque no tenían electricidad. De allí, los que van a hacer examen de control o control de lectura, van a ver si tienen que pagar, me tienen que mandar al WhatsApp, me tienen que mandar la foto de comprobante de pago del banco para poder habilitarles entonces una sección. Y ahí va a aparecer en el campo virtual una sección que dice reposiciones. Y ahí, dentro de estas reposiciones, yo voy a ubicar, por ejemplo, yo voy a decir, este espacio es exclusivo para dos puntos y los nombres. Y ahí va a decir trabajo tal. Entonces, supongamos que fuera PictoShop. Este espacio, bueno, que PictoShop. Este espacio es exclusivo para los siguientes alumnos o para si sobre uno. Y ahí va a ir el listado. Entonces, solamente esas personas que están ahí son las que yo voy a aceptar trabajo, porque son los que se comunicaron conmigo. ¿Listo? Porque hay algunos que creen que se enredan, creen que hay que volver a hacer el trabajo. No, solamente van a responder. Listo, ya para que quede muy clarito. Ahora voy a pasar lista, la voy a compartir y pantalla. Entonces se repite esta página. Ok, vamos con la sede de Comayagua. Belkis Alejandra Maldonado. Presente. Johanna Esmeralda Ulloa. Presente. Sede de Lima. Angie Victoria Torres. Presente. Sede de Danlí. Alejandra Nicole Romero. Presente. Alison Melissa Silva. Angelín Sin Osmara Ramírez. Ashley Giselle Mendoza. Presente. Betty Xiomara Murillo. Betty Xiomara. Buenos días, presente. Emily Juliet López. Emily. Erling Antonio Hernández. Erling Antonio. Ahí está. Erling, no está. Estela Nicole Fortín. Esta no está bien. Stephanie Giselle Ramírez. Presente. Evelyn Judith Mejía. Evelyn. Evelyn, ¿qué pasa?
Fátima Selenia García. Presente. Génesis Valeria López. Gloria Elizabeth Núñez. Gloria. No está. Ingrid Liliana Bonilla. Ingrid. Presente. Giancarlo Mejía. Presente. Jessica Michelle Sosa. Presente. Carla Paola Brand. Presente. Yara Noeli Gómez. Presente. Mario José Palma. Mario. ¿Dónde está? No, una vez para allí. Bueno. Reinaldo Arturo Rivera. Rubén Alejandro Díaz. Rubén Alejandro. Valesca Nazaret Hernández. Presente. Soy la María Torres. Presente. Listo. ¿Faltó alguien que se pasó, entró después? Buenos días, Lick. Yo, Emily, Juliet. ¿De dónde venir? ¿Ah? Ah, ya. Every Federica. Emily, Juliet. Ah, sí, ahí la coloqué, ahí mire la salida y cositas. ¿Alguien más? Yo, Lick, Gloria. ¿Nombre y sede? Gloria Elizabeth Núñez. Dalí. ¿De dónde, Gloria? Dalí. No, es la, yo creo que es la compu, sí, creo que es el procesador que me está fallando. La cosa es que tengo que todo cambiar. Y tengo una de contenido. Sí, voy a ir, pero otro día que no sea de clase. Gracias por la sugerencia. Gloria Elizabeth Núñez, aquí está. Listo, ¿alguien más ingresó después? ¿Tú? Nadie, perfecto. Bueno, vamos a entrar a la clase de hoy directamente. Es muy buena la clase, muy bonita. ¿No? Les comparto la presentación. Es bien interesante, e incluso créanme que es bien interesante porque, bueno, la tarea, recuerden que tienen hasta hoy. Ayer miré que había dos grupos, hacía falta un grupo todavía de entregar, de subirlo. No recuerdo cuál es que hace falta, pero sí hay uno que no lo han mandado. Y espero que lo envíen porque hasta hoy es plazo de este trabajo. Y en esta misma línea van los temas de hoy. Ok, hoy vamos a ver la clase de sociología relacionada con la religión. Pero que no cuente religión, no me refiero solamente a una religión, me refiero a todo el espacio que tiene que ver con la parte religiosa en todo el mundo. Pues van a ver unas cuestiones bastante interesantes que algunas cosas que no la manejan, algunas otras cosas creo que no. Alguna información creo que no la manejan. ¿Por qué es importante hablar de la religión? Hablar de la religión porque no parece, pero sí hay un cambio social cuando hay influencia religiosa. Solamente vean las noticias ahorita. El gran escándalo que hay en Israel. No sé si han percatado de las noticias, de lo que está pasando. De que están, desde ayer, la revuelta desde ayer es eso, de que ya apareció el Mesías en el judaísmo. De que ya vino, ya está. Incluso es una noticia que está bombardeando el mundo entero. ¿Eh? Y que está y se mira la gente que la anda siguiendo, pero no es solamente un grupo. Es que es como que es todo Israel, entonces va en esa línea de que está reconociéndolo como el Mesías, que ya vino. Entonces, como el cambio de este pensamiento ahora se está dando, miren ustedes cómo va a afectar las creencias de otras religiones, sobre todo la parte del cristianismo.
y del Islam. Bueno, el Islam no afecta tanto, pero sí la parte del cristianismo, porque recuerden que en el caso, la colonización que hay en América es por el parte del cristianismo. O sea, españoles sí, pero porque va incluyendo la parte cultural. Y si ya llegó el Mesías, que recuerden que para el pueblo judío el Mesías no había llegado todavía. Jesús no era el Mesías, era un gran profeta, pero no era el Hijo de Dios. Ahora, en este caso, sí, están diciendo el pueblo que están reconociendo de que ya llegó el Mesías, el que habían anunciado los profetas, que ahora sí ya está. Entonces, si ya llegó el que tenía que haber llegado, el anunciado por el Antiguo Testamento, ¿quién es Jesús de Nazaret? O sea, si realmente la conmutación cultural va a cambiar mucho, pero, o sea, va a cuestionar mucho. Díganos. Díganos. Pero eso puede ser por lo mismo que está en la Biblia, ¿verdad? Que ya para los últimos tiempos vendrán falsos profetas. Y es cuestión cultural. La cuestión está de que es todo un pueblo el que está creyendo. Y la revuelta es esa, se miran los medios de comunicación como van siguiendo a este hombre, lo veneran y toda la cuestión. Pero, vuelvo repito, nosotros no podemos juzgar una religión a la que no pertenecemos, a la que nosotros no sabemos. E incluso, si nos damos cuenta, aquí la cuestión es milenaria, porque lo que no se creyó antiguamente, por situaciones de la historia de la salvación de Jesús de Nazaret, en este caso va a cambiar. Y si es cierto, que ya llegó el Mesías, y que es el verdadero Mesías, el anunciado por los profetas, el anunciado en todo el Antiguo Testamento. Y si es cierto, porque recuerden que desde allí es de donde van a hacer la salvación para la humanidad. Desde ahí, porque la promesa es para el pueblo judío. Del pueblo, recuerden que Jesús es judío. Y tenía que cumplirse la escritura, descendiente del rey David. Y entonces, y si es cierto, ¿en quién se ha creído durante todo este tiempo? Y esa es una revuelta que hay a nivel mundial, que vea las noticias cómo está la cuestión, porque eso va a cambiar el pensamiento y va a afectar el pensamiento de la doctrina en las diferentes religiones. Va a cambiar. Ahora, puede que sea a favor o puede que no. La cuestión está de que se está suscitando ese evento. Y eso desde ayer se empezó a hacer público, pero la aparición de este señor es de ahorita. ¿Cuántos años tiene? Creo que tiene 30, 23, 22 por ahí también. O sea, es muy similar a lo que pasó con Jesús de Nazaret. Pero la cuestión esta es la manera como creen, cómo están creyendo ellos, de que sí es el advenimiento del Mesías, del Hijo de Dios. O sea que pónganle mucha atención, presten mucha atención, porque ese pensamiento no solamente cambia la religión, cambia la forma también de ver la sociedad. Entonces, claro, los líderes religiosos tienen un poder de convencimiento en la palabra que le puede decir a usted se va a salvar. O le va a decir, usted, maldita sea, usted se va a condenar, usted ya está maldita. Entonces, y la persona va a decir, me echó una maldición. Si me echó una maldición, es que ya estoy maldita, de verdad. El poder de convencimiento de la palabra que tiene un líder religioso crea un impacto tan fuerte que todo el mundo dice, uy, a ella la maldijeron. A ella la maldijeron. No hay que acercarse a ella, porque se nos puede contaminar por la maldición que le echaron. Y entonces eso se miraba bastante, o se mira bastante, cuando la gente rechaza a los demás porque no quiere contaminarse. Porque el hecho de con solo hablar era un sinónimo de participar del pensamiento, de la creencia, de la cultura y de todo lo que tenía que ver cualquier persona. Entonces, no solamente, por eso cuando Jesús se le acerca a la samaritana y le dice, como tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritano, eso culturalmente no era permitido. Eso significaba contaminarse con otra persona porque era una pagana. Entonces, claro, para un judío eso era, no podía, eso no podía permitirse. O sea, eso era contaminarse por el pecado y hacerse otro pecador más. Por eso no se podía permitir. ¿No? Y la mujer samaritana, por eso se queda así como que, ¿qué onda? Pues, ¿qué va? ¿Quién viene hablando a mí? ¿Qué tiene que ver si esto es prohibido? Tanto para ella
pues para los samaritanos pues no era tanto que era prohibido, sino que sabían de que los rechazaban, abiertamente, públicamente. Entonces, el pensamiento que hay dentro de las religiones cambia muchísimo la forma de pensar. ¿Por qué? Porque esta gente que cree, la religión que sea, esta gente trabaja, tiene puestos públicos, tiene puestos políticos. Y estos pensamientos que tienen las personas que van a estos puestos públicos, estos políticos, este pensamiento que tienen gran influencia en la mente de Dios, la van a transmitir también a ellos. Entonces, claro, los cambios, por ejemplo, en el tema de la moral, el aborto, el que es creyente va a decir, en la parte legislativa, no se puede, vamos a defender la vida, porque tiene una connotación religiosa. Le han dicho que no se puede permitir el aborto. Entonces, claro, el que tiene esa convicción va a decir, no lo permite, no puede ser legal esto, porque es inmoral. Pero el otro que no tiene nada que ver con la parte religiosa va a decir, es algo violento, como algo normal. Entonces, si una mujer ha sido violada, por ejemplo, ¿cómo va a tener un hijo de un violador? No puede ser. Entonces, eso va a decir alguien que no, pero va a decir otro que te va a creer, sí, pero el niño no tiene la culpa. Tiene una adopción. De ser alguien que no pueda tener hijos. O sea, no le puede quitar el derecho a la vida a un ser que es un ser independiente, aunque esté dentro del vientre de la madre, pero es una vida. Entonces, realmente son dos posturas distintas, tanto de una persona que es creyente como de una persona que no lo es. Pero el pensamiento que se le enseña dentro de una religión, ese pensamiento lo va a transmitir en la sociedad. Entonces, claro, cuando se legisla, ahí es donde viene el problema. Entonces, no todo lo que es legalmente bueno, no todo lo que es legalmente aceptable es moralmente bueno. No todo lo que es legalmente aceptable es moralmente bueno. No todo porque el mundo levante la mano. ¿Quiénes votan? En un congreso. ¿Quiénes dicen que sí? Sí. ¿Quiénes dicen que no? Entonces, no todo lo que es legalmente aceptable es moralmente bueno. Hay muchas cosas que están en tela de juicio, que se tienen que cuestionar. Y, claro, los pensamientos religiosos tienen mucho que ver. No mentiras, no desear a la mujer de tu prójimo, y también el hombre. No levantar falso testimonio, no codiciar los bienes ajenos. Entonces, es un comportamiento no solo religioso, es social, ¿no? Es un condicionar a las personas. Lo que es permitido no es permitido. Que la mujer es cero casaca, aquí nadie tiene que ir con pantalones ahora. Todas las mujeres tienen que ir con vestido. No importa. Todas las mujeres, vayan deshaciendo de todos los pantalones que tienen. No es permitido. Es decir, es un pensamiento que no solamente afecta la religiosidad, la espiritualidad, sino que también el comportamiento social, el comportamiento de la persona, como debe de ser. Entonces, la mujer debe ser sumisa al varón y solo tiene que agachar la cabeza. Así es sencillo. Y la mujer solo vino para parir. Esa es su función, parir y atender al marido. Y entonces, va a decir la mujer el día de hoy, ¿cómo que así como que vamos a agachar la cabeza? No. Tenemos igualdad de derechos. Exigimos igualdad de derechos. Esto es claro. Lo que se han transmitido, lo que le enseñan a las personas, no solamente dentro de las cuatro paredes de un templo, de la iglesia. Eso se saca al pueblo, se saca. Se saca ese pensamiento. Esto es claro. Todo ese montón de influencias tiene mucho que ver en la parte social. Por eso es importante aclararlo. ¿Qué es la religión, entonces? No sé si lo sabes. Sí, está bien. ¿Qué es la religión? El concepto de religión hace referencia a un amplio patrimonio histórico, a prácticas socioculturalmente situadas entre la deshumanización y la liberación. Según Carlos Mester, la religión, y esto me gusta ponerlo por aquí, la religión es como un hilo a través del cual pasa la electricidad de la fe. La religión es un hilo, a través del cual pasa la electricidad de la fe. Es un hilo por donde pasa la fe. Esa es una religión. Emilio Durkheim dice que la religión es un sistema. Ya con decir un sistema dice mucho. Porque tenemos un sistema político. En Honduras el sistema es corrupto. El sistema aquí es, no piensan, no enseñan. La educación no hay que apoyarla. ¿Por qué? Porque el que se educa piensa, critica, analiza y habla, critica. Entonces, claro, defiende sus derechos. Pero el que no, sea sumiso. Cállese. Vamos a estar como en Roma.
a pan y circo, nada más. Mantenían entretenido al pueblo a pan y circo, les dan de comer y lo entretenían con lo entretenían con los juegos, con la cacería, con estas cuestiones de como metían en el coliseo y metían a los leones para que devoraran a los hombres, a los los habían agarrado presos. Pan y circo los tenían. Bueno, pues entonces la religión dice que es un sistema, pero es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a cosas sagradas. Bueno, aquí viene la diferencia. A cosas sagradas. Es algo sacro, es decir, sagrado. Y entonces, es decir, que están separadas, son cosas prohibidas. Creencias y prácticas que unen en una misma comunidad, que unen en una misma iglesia a todos aquellos que a ellos se adhieren. Por eso es que es importante tener bien claro que las religiones son, sí, es un sistema, pero tanto la religión. Es un sistema, sí, pero este sistema, algo importante es que comparten la cultura, ¿sí? Comparten la historia, pero es una institución. Es una institución y todas las instituciones tienen reglas. Tienen reglas. Entonces, aquella persona que se quiere adherir a una religión tiene que saber las reglas. ¿Por qué? Porque si quiere pertenecer a esta religión, tiene que seguir esas reglas. Si no quiere seguir esas reglas, no se puede meter, no se debe de meter. Porque van a decir, ay, que tanto quiere prohibir. Es que tanta cosa que le dicen a uno que no debe hacer. ¿Quién de ahí? O sea, si no va a aceptar las reglas, pues se metió. Es como alguien que va a trabajar y le dicen en la empresa, bueno, el horario aquí de entrada es a las 7. Usted tiene que estar aquí faltando 15 para las 7. Ay, qué pereza levantarme, para tener mucha pereza, pero este cliente tiene que estar a las 7 para trabajar. Si no llega a las 7, ¿qué va a pasar? Le van a levantar un memorándum, le van a hacer un primer llamado de atención, y si no se hacía mucho, lo van a correr. Entonces, claro, si yo quiero trabajar en X empresa, yo debo de someterme a esas reglas de la empresa. Si yo no estoy dispuesto a someterme, me meto ahí. Pero si estoy dispuesto a someterme a las reglas, a las normas, si yo estoy dispuesto, entonces perfectamente yo voy a seguir. Por ejemplo, el que se mete a la universidad a estudiar. Si no quiere estudiar, no digo yo, o sea, no quiere estudiar. Un estudiante que no quiere estudiar, es lógico, no cuadra, no cansa. Un trabajador que no quiera trabajar, un estudiante que quiere ir a la universidad, pues ya sabe que no voy a pasear, que tiene que trabajar, tiene que buscar hacer las tareas. Y si no las quiere hacer, no perdida la persona. Anda mal, mal. Entonces, claro, es cuando la gente se desorienta, es como un sentido ilógico el querer hacer algo sin hacerlo. Una persona es que tiene un desequilibrio de verdad. Tiene que tener un desequilibrio porque es que no concuerda. O sea, no hay lógica. No hay lógica. Si yo voy a estudiar y dice, ah, no, que tal, ya sabía lo que venía. ¿No está de acuerdo? Vamos. Váyase. Si está bien. Dije, no, bueno, no pasa nada, por lo menos yo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si yo me voy a meterme, lo digo por mi ejemplo, ¿no? Por mi experiencia. Cuando yo yo decidí estudiar, yo sabía lo que me estaba metiendo. Y en un momento en el cual yo me sentía tan desesperado, con tanta tarea, con tanto trabajo, pero yo recuerdo que esa compañera, yo solito me vine a meter este rollo. Entonces, como yo sabía que venía a estudiar, me tenía que hacer, que no tenía de otra. Que tenía que hacerle. Yo veía perfectamente, me pagaba mi propio estudio siempre. He trabajado y estudiado toda la vida, desde el colegio. Entonces, yo tengo mi decisión porque no depende de mi papá. Era mi decisión salir. ¿Y qué me iba a decir algo en el piso? Yo me pagaba todo, porque me iba a decir algo en la casa, no podía nada porque yo me pagaba mi propio estudio. Pero yo quería. Entonces, claro,
Cuando estoy en el colegio, perfecto. Cuando paso a la universidad, igual. Sigo trabajando y estudiando. Y me decían a mí, tanta cosa que vas a ir estudiando y más todavía otra. Y ahora que vas con la maestría todavía me canso. No, es que no me canso, si me canso ni que para de piedra. No quiero algo más. No soy conformista. Quiero algo más. Y sobre estar en la casa no me va a dar nada. ¿Qué me va a generar sobre estar en la casa? Sueño, pereza. Eso es lo que me genera estar en la casa. Y más si por ahí no me gusta hacer nada. Imagínense, hay que arreglarla entonces. No, hombre, parásitos. Entonces, inmediatamente, ¿cómo vamos a tener parásitos en la casa? Esos parásitos hay que mandarlos a trabajar. Desde las 5 de la mañana tienen que estar arriba. Y es cierto, porque se han empezado, pues se convierte en parásitos. Entonces, ¿un parásito qué? Solo está comiendo. Solo está comiendo. ¿Ah? Pues claro, si es que solo está comiendo, pero no está haciendo nada. El parásito es lo que hace. El parásito dentro de un organismo es lo que hace. Comer. Solo come. Pero no produce daño. Y entonces, nosotros no podemos ser parásitos. No podemos ser parásitos. Porque un parásito es dañino. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eliminarlo. Que haga veneno. Al parásito hay que darle veneno. Es decir, hay que deshacerlo del parásito. ¿Para qué? Para que el organismo trabaje bien. Y entonces, ¿cuál es el parásito que más daña? La pereza. Es que cuando me refiero a parásito no me refiero a la persona, me refiero a lo que provoca en la persona. O sea, hay muchos parásitos que están en la persona, en la mente de uno, pereza, acomodamiento. Eso no puede. ¿Cómo vamos a superar las dudas? ¿Vamos a sacar las dudas con el pensamiento? No podemos. Cuando ustedes tengan hijos, se van a dar cuenta. Porque no es lo mismo ser ese hipote que estar al frente de una casa. Y cuando un güiro o una güira no le quiere hacer caso, ahí va a ir una amiga mía que me dijo, ¿te acordás cuando cogemos? Pero mira, yo era tremendo. Pero no me tengo que aguantar. No tengo que aguantar. No, voy a aguantar. Este hipote va a poner las pilas, no si quieres. Entonces, claro, no es lo mismo estar recibiendo, que póngase las pilas, pues que las cosas por arte de magia no caen. Por arte de magia no caen las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Yo debo de buscar una alternativa, ¿no? Para hacer algo productivo. Entonces, en casa no puedo. Si yo voy a someterme a la autoridad de una empresa, si voy a someterme a la autoridad de una religión, yo debo de saber cuáles son las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Porque si yo quiero hacerlo, yo quiero estar allí, perfecto. Yo debo de someterme. Es una necesidad cambiar de pensamiento. La actitud que una persona tiene es lo que le enseñan a uno, o en la iglesia, o en la casa, o donde sea. Pero uno debe aprender a cambiar de actitud. Debe aprender a cambiar de actitud. Porque si uno no cambia, nunca alcanza nada. Nunca va a alcanzar nada. A veces es una misma mediocre de siempre. Pero como no queremos mediocre en este mundo, no queremos parásitos, queremos gente de bien. Gente que se ponga las pilas. Eso es lo que así es que se saca adelante un pueblo. Pero gente que no tiene visión, qué triste. Una sociedad pereza, que no tenga ambición en la vida. Si hay que ser ambicionados, en eso yo creo que sí tenemos que ser ambicionados a ser mejores cada día. Y de eso se trata esta religión. Así le enseñan, bueno, se supone que la mayoría debe enseñar eso, a ser mejor cada día. Religión y sociedad. Durkheim y Weber pusieron las bases de lo que llamamos la sociología de la religión. Durkheim trató de descubrir las fuentes sociales de la religión y las funciones que cumple en la sociedad. Weber consideró la religión como un elemento central de cualquier sociedad y exploró en una serie de estudios comparativos de gran riqueza las relaciones entre la religión y las instituciones económicas. O sea, que les digo, es que no están desligadas. No están desligadas la religión con la sociedad, ni mucho menos con la parte económica. Claro, si tiene que ver la religión con la parte económica, si tiene que ver. Y cuidado con eso también. Eso no tiene que ver bayunco tampoco, ¿va? No tiene que ver lo que le van diciendo. No tiene que analizar lo que le están diciendo también. Vamos. La sociología de la religión ha asumido desde entonces la tarea de explicar la universalidad de la religión, la forma que asume, el papel que desempeñan en la vida social y su influencia en el desarrollo económico y social.
¿Ustedes creen que no hay influencia en la ONU? ¿Creen que no hay influencia religiosa? Y bastante. Solo de que analicen ustedes quiénes son las personas que están en la ONU. Son los representantes de cada país, en la Organización de las Naciones Unidas. Pero el pensamiento que van esta gente que van ahí, fíjense, hay de todo tipo de pensamientos y todo tipo de creencias. Y esa es cosa seria. El corazón de la sociología de la religión lo constituye ¿qué cosa? La relación entre la religión y la estructura social. Por eso, en la estructura social existe un ámbito de instituciones y actores sociales que intervienen en la producción, en la oferta, demanda y consumo de bienes religiosos. Es que, si se fijan ustedes, esto se llama concepto, nunca se consejo con P, adeptos. Los adeptos. ¿Qué es un adepto? Eso es como una milicia. En la milicia o en la militar se llamaba antes reclutar. Se reclutaban. Entonces, en las religiones no van a decir voy a reclutar gente para la religión, sino que vamos a ir a buscar adeptos, es decir, miembros. Entonces, claro, en la evangelización, en la predicación, en las invitaciones que se hacen, se buscan adeptos. Entonces, la religión suele provocar, acelerar o bloquear cambios y conflictos sociales. Fíjense que el pensamiento de un líder, por ejemplo, religioso, puede marcar la diferencia al momento de hacer una elección política. Sí, sí puede haber un cambio. O sea, es decir, un pueblo puede tener un pensamiento, pero si un religioso habla y menciona las cosas buenas o malas de una persona, puede cambiar el pensamiento de la gente. Y no solamente porque lo digan, que lo digan un periodista, pero cuando lo dice un religioso o una persona de una religión, ¿por qué? Porque la gente le confía mucho, la gente le cree. Entonces, si lo dice un pastor, un obispo, un sacerdote, un líder religioso de renombre, dice, uy, pero si usted lo dijo, es como cuando uno va a hacer un trabajo de investigación y va a buscar una fuente bibliográfica. Oh, algo más sencillo, cuando alguien va a aceptar a alguien por Facebook. ¿Qué es lo que busca uno cuando antes de aceptar a alguien en el Facebook? ¿Qué es lo que primero hace? Antes de darle que sí. Pero revisar quién es, mirar la foto, de dónde es, aquí anda perdido. Miren usted, las amistades que tiene. Si miramos a alguien que tiene amigos, si no tiene alguien es de confianza. Y a veces la otra persona también está embaucada. No sabe qué asesino está dándole que sí, de ¿a qué secuestrador le está dando que sí? Pues yo veo que no lo poquito. Si el que yo conozco, el siguiente no tiene. Entonces, si es malo, perfecto. Y no sabemos muchas veces a quién está, pero nosotros confiamos. Visiones sociológicas sobre la religión. Ahí les puse la fotito. Los clásicos de la sociología, Durkheim, Marx y Weber, presentaron 3 visiones sobre la religión y su importancia en la vida social. Miren qué dijo cada uno de ellos. Primero, el señor Durkheim se ocupó de analizar las funciones de la religión en la vida social. Las funciones que hace la religión. Marx percibió la religión como un instrumento de opresión empleado por la clase dominante para encubrir la explotación económica de las masas. Totalmente diferente de la forma de pensar de Marx. Y ahora habíamos visto un poquito anteriormente, ¿no? Weber visualizó a la religión como un importante agente de cambio social. Entonces, habría que ver si nosotros quisiéramos ser líderes religiosos, con qué fin haríamos la creación de una X religión. Sociólogos y la religión. Este lo tengo que quitar, porque no le puedo compartir sonido. No vamos a escuchar nada. Vamos a ver, sociólogos y la religión.
Solo vale un momento porque no voy a... Weber fue el primero en detectar una relación estrecha entre la economía y la religión. Sostuvo que la ética racional del protestantismo jugó un papel fundamental para el desarrollo del capitalismo. Si bien el capitalismo existía con anterioridad, los valores del trabajo arduo y férrea vocación de los protestantes le imprimieron el carácter que tiene hoy en día. De hecho, los protestantes que conoció Weber lucían incansables, laborando de sol a sol sin emitir un quejido. Pero ellos no lo hacían por dinero. Creían que mediante el trabajo se honraba verdaderamente a Dios, la única vía a la salvación eterna. Fronteras de psicoanálisis, Freud estudió ampliamente el fenómeno religioso. Explicaba el origen de la religión del modo siguiente. Cuando los hombres empezaron a pensar, se vieron obligados a descifrar antropológicamente el mundo, resolviéndolo en una multitud de personalizaciones, fabricadas a imagen suya. Comparaba al creyente con un paranoico que delira con sus construcciones mentales imaginarias. La religión es, de este modo, algo puramente psicológico, sin sustento racional alguno, cuya única finalidad es la de proveer una regresión infantil que proyecta en Dios la protección en forma de ilusión. Diferentes visiones de cómo se interpreta. En su fundacional obra acerca de las tribus australianas, Durkheim descubrió que en estas sociedades los clanes no se conformaban de acuerdo al parentesco, sino por la relación que guardaban con el tótem venerado. Simultáneamente, notó que este dios totémico hacía referencia a los orígenes del clan. Así, sostuvo que la sociedad es una divinidad transfigurada y pensada simbólicamente. Marx es particularmente famoso por su frase: la religión es el opio del pueblo. Desde su perspectiva, lo más importante, la gran tarea de la humanidad, es abolir la desigualdad existente entre las clases dominantes y las oprimidas. La religión era un obstáculo para ello, puesto que embotaba la reflexión de las personas acerca de su propia condición. A lo largo de su obra profetizó que junto a las clases sociales, la religión desaparecería para siempre. Esa es una manera de poder explicar las diferentes formas de cómo concebir la religión desde los clásicos, los sociólogos clásicos. Es que cada uno tiene como una connotación distinta, algo que habíamos mencionado. Durkheim habla de lo sagrado, lo profano y lo colectivo. ¿Qué es eso de lo sagrado, lo profano y lo colectivo? Vamos a ver, distinguir, vean. Convencieron a Durkheim que todas las sociedades Distinguir. sagrados, lo que es divino, ir alrededor y respeto, y lo profano, las cosas cotidianas que puede tratar frente por la persona. Si la religión es universal, trastorno, Durkheim teorizó que debemos estar llamados antes de desempeñar distinciones vitales en la vida de los humanos, en la sociedad. ¿Cuáles son las funciones, detalles o configuraciones que hablamos a personas? Ahí lo más importante es decir de que Durkheim está diciendo de que lo religioso tiene que ver con todo lo que está enfocado en la parte sagrada. Y eso es para distinguir lo sagrado de lo profano, ¿sí? De lo que no es sagrado, de lo que no es concebido como algo propio de la divinidad, algo divino. Entonces,
Lo sagrado, perfecto, ¿saben? Es como cuando uno va a un templo. Cuando uno entra a un templo, está puerta, el portón, el portón, pero esta es como una calle, ¿ok? Una vez que te da el paso hacia adentro, es otro mundo, es un mundo divino, es un mundo divino, este es el mundo profano, todo ordinario. Es claro, por eso vemos ustedes que la sensación que da entrar a un templo es distinta cuando uno sale. Cuando uno entra a un templo, siente como que el espacio es distinto. Y es que así esos templos, esos lugares así, es para que la gente pueda percibir que el lugar donde está no es igual al resto, sino que es distinto, para que la gente se enfoque que en ese lugar está la presencia de la divinidad, de lo divino. Muy diferente a lo profano y lo colectivo, que es algo común. Funciones básicas de la religión. Vamos a ir leyendo uno por uno. Número 1. Crear el sentimiento de la religión da un sentido de identidad y de a las personas que se agrupan en ella gracias a una serie de símbolos, valores y normas comunes. Número 2. Social, no sirve como un poderoso agente de control social, enfatizar el respeto a las normas y valores de la sociedad. Ok, dentro de esta, que es el mecanismo de control social, tenemos la siguiente. Primero, los pueblos. Bien, siguiente. Los afanes de transformación social de los individuos sociales como Okay. ¿Y el último? pueden llevar a un individuo la libertad de cuestionar o cambiar sus prácticas y muestran que resultan fuentes de igualdad. Muy bien. Si ven ustedes, miren, funciones básicas de la religión, según Dulce. O sea que es un control social. Es para ver cómo puede cambiar el pensamiento de una sociedad a nivel político, a nivel social y económico. Entonces nosotros podemos decir, hay normas y valores, ¿sí? Porque son instituciones. Las religiones son instituciones y tienen su propio nombre, lo había mencionado anteriormente. Pero puede servir también para autocontrolar, para autodirigir, es decir, para ver el comportamiento. Por ejemplo, hay una religión, como que se llama religión, hay una religión que ellos, la forma de ser es que no pueden utilizar nada, absolutamente nada que sea tecnológico. Nada, ni electricidad, nada. O sea, ellos no pueden utilizar, ellos tienen prohibido todo, es que no, ni siquiera electricidad utilizan. Nada, ni electricidad tienen. Sí, son, ¿cómo que se llama esta religión? No sé si alguien de eso se acuerda, ¿cómo que se llama esta religión? Bueno, pero, y ellos, para los que a los que se les complica un poquito más, es a los jóvenes. Pero ellos no tienen prohibido, y la ropa es el mismo estilo de ropa. ¿Sí? El mismo estilo de ropa. Igual para los colombianos, tienen que dar con su parte. No son judíos, no hay que tener claro cómo se ve esta religión. Pero ellos no tienen contacto con, incluso, todo lo hacen dentro de su propio pueblo. Ahí cosechan, hacen todo, o sea, la idea es no mezclarse con nadie. Y para mantener su familia es entre el mismo clan. O sea, es entre las familias del clan. Pero no pueden, o sea, ellos que van a ir, van a salir y buscan el lugar más retirado, donde no haya de tratar de que no haya comunicación con otros pueblos, sino que estén aislados. Y es un pensamiento bastante particular, su forma de ser. Son creyentes, pero por su forma de creencia, es que hacen ese tipo de comportamiento. O sea, no pueden entrar con nadie más, comunicación, no pueden. Y el que sabe, ya hay alguien que vaya a hacer compras, otro tipo de cosas así. Interesante, ¿no? 3. A ver, distinguido.
Falta el tercero. Proveer apoyo emocional y dar sentido y propósito a la vida. La religión ayuda a superar los malos tiempos, las frustraciones y impactos que nos vida al proveernos de la condición que están todas tienen el propósito de ponernos en prueba y templar nuestro carácter. Claro, porque nos moldean. Nos moldean. O sea, desde niño nos van guiando y nos van diciendo cómo debemos de ser. La religión nos va diciendo cómo debemos de comportarnos. Cómo debemos de actuar. O sea, sean como sean, nos van moldeando. O como diría nuestro, nos van condicionando. Nuestras creencias religiosas nos proporcionan el sentimiento reconfortante que la vida tiene un propósito que va más allá de nuestra vulnerable condición humana. Por eso se habla de una vida eterna, o que hay algo más allá de esta vida terrenal. La religión nos provee de respuestas a las grandes preguntas que nos hacemos sobre la vida y la muerte, y en el sentido final de nuestra vida. O sea, claro. Pero miren cómo es la cosa. Es muy diferente a nuestro pensamiento latinoamericano al pensamiento europeo, por ejemplo. Para mucha gente europea, el que se murió, punto. Ya, se murió. Hasta ahí no me llega un fin de la historia. Para muchos, sobre todo jóvenes, después de la muerte no se murió, se enteraron, y todo eso desapareció. Para muchos, no digo para todos, para muchos esa es la connotación del día de hoy, de que no hay más nada después de esta vida terrenal. Pero para otras personas sí dicen, no, pues sí, hay una promesa, una vida eterna, que se va a ir al cielo, al paraíso, que por allá. Otros dicen, sí, pero si el que no va allí va para el infierno, ya se verá quemar, allá va a ir a sufrir, allá va a ser ya llenar de dientes. Entonces, claro, dice algunas personas, yo no me quiero condenar, y como no me quiero condenar, entonces le voy a obedecer a Dios. Y ese obedecer a Dios significa obedecer a las normas de la iglesia. Entonces, si yo obedezco a las normas de esta iglesia, entonces yo me voy a ir al cielo. Pero, y los que no creen que hay algo más allá después de esta vida, o los que creen que esta vida, pero se repite, es cíclico. Es cíclico. La reencarnación, por ejemplo. Los que creen en la reencarnación. Muero, pero vuelvo a trabajar a la vida. No a mi mismo cuerpo. Pero regreso otra vez aquí. Y me acompaña muchas veces el karma. Muchas veces me acompaña el karma. Entonces, claro, cuando me acompaña el karma, ¿qué significa? Que tengo que pagar lo malo que he sido. Y se me regresa, se me devuelve. En otra vida, tengo que pagar lo malo que fui en la vida anterior. Bueno, son ideas. Marx dice que la religión es el opio del pueblo. Ahí les coloqué a ustedes un opio. El opio, ¿cómo está? De una planta que se llama amapola. De ahí se saca el opio. Se fijan ustedes que tiene como una lechita ahí. Bueno, de ahí se saca el opio. Mira la plantita, ¿no? Mira bien bonita. Bueno, esta puntita. Bueno, de ahí se saca el opio. Se saca también la morfina y la heroína. De allí, de esa planta. De ahí se saca la morfina y la heroína. Marx visualizó la religión a partir de la utilización que hacían de ella las clases dominantes. Y decía que la religión era específicamente para los dominantes. Para los dominantes. Y claro, como era para los dominantes, entonces era un sinónimo de algo malo. ¿Por qué? Porque los dominantes eran malos. Los que dirigían la religión trataban mal a la gente. Entonces, estos terratenientes, estos feudales, trataban mal a los obreros. Y los que dirigían, y los que eran parte también de estas clases que dominaban así, eran los que estaban dentro de la religión. Entonces, obvio, era muy obvio. Si estos que dirigían los trataban mal, ¿y a dónde iban ellos? ¿Qué es lo que les enseñaban a ellos? Lo que les enseñaban a ellos, lo que ya no pueden practicar aquí. Entonces, por eso les decían que la religión es algo negativo. Por eso dice que la religión es el opio del pueblo, es una droga, es adormecimiento, es un alucinógeno, es decir, es algo que adormece a la gente, que le quita la libertad, es lo que está diciendo Marx. Las religiones adormecen, atontan a la gente.
¿Por qué? Porque no la dejan pensar por sí mismos, sino que sencillamente siguen normas, dogmas, leyes. Es la crítica muy fuerte que está haciendo este señor. Marx vio en la religión una fuente de alienación. Es como en perderse en sí mismo, en no saber quién es. Es como adquirir la idea o la concepción de algo que no soy, algo diferente. Entre más se consagra el trabajador al trabajo, y más poderoso se vuelve el mundo y más poderoso se vuelve el mundo de objetos que crea ante él. Más pobre se vuelve entonces su vida interna. Menos se pertenece. Es igual que en la religión. Entre más atributos otorga a Dios, menos le queda de él. O sea que el ser humano como que se pierde, si no, o sea, quiero agradar tanto a Dios que a la hora de la hora no sé ni quién soy yo. Y aquí se cuestiona la idea. Tanto quiero agradar, pero pierdo mi identidad. Eso es lo que está cuestionando este Marx. Que la gente no es auténtica, sino que sigue parámetros de otro. La naturaleza de la religión. A ver, alguien que está en Zoom, que me diga, por favor, esta diapositiva, esta presentación. Hay 18 que están conectados. La naturaleza de la religión. Sí. Las religiones del mundo se nos presentan en una amplia variedad de formas. Sin embargo, todas ellas contienen ciertos elementos básicos que las definen como tales. Entre estos elementos hay que mencionar los siguientes: rituales, sistemas de creencias y las estructuras organizativas. Ritual es una pauta o patrón de conducta a través del cual un grupo de creyentes experimentan lo sagrado. Los rituales sirven para fortalecer la unidad de los creyentes y fortalecer su fe. Algunos rituales sirven para solicitar la intervención divina en los asuntos humanos, mientras que otros sirven para agradecer los beneficios recibidos de la misma. Todos estos rituales normalmente van acompañados de símbolos sagrados de la fe, de ropas especiales, hierbas y aromas, de libros y otros símbolos religiosos. Perfecto. Por eso que ustedes las imágenes que les coloqué. Son rituales. Todos estos son rituales y están llenos de símbolos, llenos de simbología. Entonces, claro, cada una de estas imágenes hace representaciones de diferentes religiones. Y nos damos cuenta de que hay muchas cosas mistagógicas que envuelven a la religión. Algo que es misterioso. Algo que es muy misterioso. Entonces, claro, dirían, ¿por qué hay cosas que solamente lo puede hacer una persona y no los demás? Y dirán algunos, porque tienen un poder, pero ¿quién es conceder el poder? ¿Y por qué a esta persona y por qué yo no puedo? Pero ¿por qué solo esta persona puede hacer esto? Entonces, se dice que para poder identificarse que es de una X religión, tiene que tener un cierto tipo de identidades simbólicas. Algo que le haga reconocerse frente a los demás. Algo que le haga ser distinto a los otros. Por ejemplo, si usted se fija un mormón, usted lo reconoce. ¿Por qué parte el mormón? ¿Por qué? ¿Por qué reconocemos un mormón? ¿Cómo reconocemos un mormón? ¿En serio? ¿Y ustedes? Sí, pero al verlo físicamente, o sea, al verlo físicamente, no lo hace público, pues así, frente. ¿Cómo reconocer? Alguien de Zoom, que por favor rescate a este grupo de pecadores que están aquí. ¿Cómo reconocen Repita la a un pregunta, mormón? Liz. ¿Cómo reconocen a un mormón? Por ejemplo, solamente un ejemplo. ¿Cómo se viste un mormón? De blanco. De blanco, ¿sí? Usa ropa floja. ¿Cómo?
Con su saco y corbata. Su saco y corbata. Miren que nunca le hace falta un gorro que le siempre andar de blanco y negro. Con su corbata. Nunca se le va a quitar. Siempre. Es como su uniforme. Y un cosito que le ponen acá. Le dice Elder, no sé qué cosa. Elder y el nombre, ¿no? Pero siempre, es que es el mismo, donde quiera que estén, ahí van a andar los dos. Siempre caminan dos. Siempre van dos. Siempre caminan dos. Y van así de blanco, camisa manga larga blanca, o camisa manga corta blanca, pero con su corbatita negra y su pantalón negro. Y eso es en cualquier parte usted va a identificar que es un mormon. Aquí abundan también. Bueno, entonces identificamos. Mira a un sacerdote. Identifican a un sacerdote ustedes. A un padre que le dice. ¿Será que puede identificar a un sacerdote? ¿Qué es lo que le hace ser diferente a sacerdote? Lo que llevan aquí en el cuello, la mortaja, el mortaje, no sé cómo se llama eso. La sotana. Clérigo. Sotana, perdón, sotana. Esa cosita blanca que tienen aquí. Que ponen aquí en la camisa. Se llama clérigo. Un clérigo. Entonces, eso es lo que le hace ser sacerdote. ¿Sí? Eso es lo que le hace ser una cosita blanca que pone aquí como el cuellito. Se llama clérigo. Eso es lo que le hace diferente. Porque cuando anda con la vestimenta, pues es lógico, que se nota donde la lengua. Pero cuando anda caminando por la calle, ¿verdad? Es normal. Si anda con sus cositas aquí y su clérigo, esa es locura. Locura. Entonces, claro, ya inmediatamente identificamos. Bueno. Sistemas de creencias. Miren, aquí nos metemos a lo bueno. A ver, vamos a identificar sistemas de creencias, que aquí yo sé que algunas lo manejan, otras no lo manejan. Vamos a comenzar. Podemos distinguir tres tipos de sistemas de creencias: el animismo, el deísmo y el eticalismo. Esta cosa, porque se corta. Vamos a ver. Veamos la primera, el animalismo. Animismo. Es que como está viendo el animal, el animismo, ánimo. Animismo, ¿qué es eso? Es el sistema de creencias según la cual espíritus, ánimas, es espíritu, son espíritus, pero no cualquier tipo de espíritu, espíritus personificados, personificados. Ejercen una gran influencia en la vida humana. Una creencia animista nos lleva a creer que los animales, que las plantas, que los ríos, que las montañas y el viento llevan dentro de sí espíritus, cuya ayuda, consuelo y guía hay que clamar. Es lo que se llaman tótem, los famosos tótem. Es decir, que en esta misma realidad tienen espíritus dentro de su propia realidad, sean plantas, sean animales, qué sé yo, o cosas. Entonces, como cuando a alguien le dan un amuleto y le dicen para la buena suerte. Eso se convierte en un tótem. En un tótem, porque tienen espíritus dentro de sí. Se confía mucho que este tótem entonces va a hacer algo. Por eso se utilizan varios amuletos. Y entonces dicen, esto es para que no le pase nada malo, para que lo protejan. Entonces, claro, porque hay una fuerza viva, lo que creen los animistas, que hay una fuerza viva en aquel objeto que está representado por un animal o por alguna planta o alguna cosa. Entonces, esto que está teniendo, que está dando usted, que usted utiliza, le está confiriendo una fuerza especial. Una fuerza especial. Entonces, por eso mucha gente utiliza ese tipo de cosas. Ahora, rituales como ayunar, danzar y purificar el cuerpo se utilizan para obtener el apoyo de estos espíritus y para agradecer por la gracia recibida. Entonces, no solamente el hecho de utilizarlo, sino lo que se va a hacer, el danzar, el ayunar y todo lo demás. Entonces, lo que yo utilizo también lo voy a anexar junto con otras prácticas para dar una petición, para hacer una petición o para hacer un agradecimiento. Entonces, claro, utilizamos incienso, quemamos incienso. ¿Por qué se quema incienso? Porque el incienso es un sinónimo de divinidad, que suba. Es un ritual. El quemar incienso es un ritual, que suba.
porque es algo milenario. Eso, el incienso se quemaba para los dioses. Y cuando yo quemo incienso, sube, como un buen aroma, sube el incienso. Bueno, una forma de animismo es el chamanismo y el otro es el totemismo. ¿Miren usted? Una son los chamanes y otra cosa es el tótem. Bueno, vamos a ver. El chamanismo. ¿Qué es eso de chamanes? A ver, alguien que me lo lea de Zoom, por favor, porque no me haga dormir. Otro que lea de Zoom. Porque esto se pone bueno. Los espíritus se comunican con otras personas del grupo, la cual es reconocida como dotada de poderes sobrenaturales para comunicarse con los espíritus, para curar enfermedades y predecir el futuro. Ok, ese es el primero, el chamanismo. El chamán es alguien, es como cuando uno le dicen, es un, bueno, no sé si voy a revolver chavo con la manteca, ¿cómo va? Pero para que me dan a entender, es como cuando alguien dice, es un espiritista, creo que dicen, ¿no? Espiritista, ¿no? Como dicen. Entonces, claro, es como que sirve como de medium, como un medium, es un medio para que sirve para comunicar las cosas que están más allá de la vida, terrenal, física, y atraerlas a este mundo físico. Ok, siguiente, lo mismo, siga. Totetismo es un animal, un objeto, es considerado como sagrado y actúa como un símbolo, una familia, de un clan o de un grupo social. Ambos sistemas de creencias han sido característicos de sociedades de la época preindustrial o de sociedades y han permanecido relativamente aisladas. I-O, siempre se pronuncia I-O. Aquí están las dos opciones. El totemismo, recuerdan ustedes, esta para que me dan a entender, es que es como atribuirle poder a cierto tipo de animales, al oso, al tigre, al león, a la pantera. Recuerdan ustedes que hace mucho tiempo, pero cuando ustedes eran jóvenes, en aquellos tiempos cuando ustedes eran jóvenes, recuerdan que había un programa que surgió que se llamaba los famosos Power Rangers. ¿Qué eran? Cada Power Ranger, ¿a qué representaba? Un poder, pero ese poder estaba identificado con un pero eso lo representaba cada uno de ellos, representaban un animal, eso es un tótem. Eso es un tótem. O sea que ellos recibían la fuerza del tótem y por eso se transformaban, porque el tótem les confería un poder. Y entonces esa era la visión de un animal. Ese es el totemismo. Y así hay varias cosas que han surgido por televisión desde hace, no de ahí, es algo muy antiguo. Pero que mucha gente no sabe. No sabe que esto es un tótem. Y por eso caminaban o lo quedaban colgando, o lo caminaban en su brazalete, o lo caminaban aquí en el pecho, adherido a la ropa o algo por el estilo. Bueno, es un tótem. Deísmo, es el segundo. Es la creencia en un dios o en varios dioses. Hay dos tipos de deísmo, porque el deísmo viene de teo, de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dentro del deísmo, porque se creen, o sea, lo importante es que se cree en Dios, un ser supremo. Está el monoteísmo y está el politeísmo. El monoteísmo, el mono significa uno, poli significa mucho. Entonces, es la creencia en un solo Dios o la creencia en varios dioses. Por eso tenemos aquí. Una religión es monoteísta cuando cree en un solo Dios, como el caso del cristianismo, el judaísmo y el islam. Solo estas tres religiones creen en un solo Dios verdadero. Solo estas tres. Las demás creen en otras cosas. Una religión es politeísta cuando cree en varios dioses. Por ejemplo, el hinduismo, es la más conocida en nuestro tiempo. Ahora el tercero, después del teísmo, es el eticalismo. ¿Qué es eso de eticalismo? No es la como ética. No, bueno. Se refiere a la creencia de los principios morales. De ahí viene el eticalismo de ética. Entonces, claro, tiene que ver con los principios morales, que tienen la calidad de entidades sagradas. Hay religiones que predican un modelo de vida basado en un conjunto de principios, tales como la verdad, el honor, la tolerancia. Por ejemplo, el budismo, el confucianismo y el sintoísmo. Estas creencias religiosas
van a hablar acerca de eso, de que el comportamiento debe ser moral, debe ser ético, la virtud. Esa práctica es lo que hemos dicho, eso es lo que se practica en esta religión, sobre todo en los países de Asia. Si vean ustedes, los países asiáticos son otro estilo, una forma de pensamiento muy diferente. Nunca va a compararse la parte cultural con otras cuestiones. La aspiración de los seguidores de estas religiones es alcanzar el mayor potencial de desarrollo espiritual y humano a través de la meditación y la pureza de los pensamientos y las acciones. En el lenguaje del budismo es convertirse en un Buda, o sea, en un iluminado, porque Buda no es un dios. Hay gente que no sabe muy bien y creen que cuando hablan del budismo creen que Buda es un dios. No, nada que ver. Buda no es un dios. Es que ellos, la persona, debe convertirse en un Buda. No es que Buda es un ser superior, no. La gente cree que a veces cuando dicen en el budismo es que Buda es un dios, es el dios de ellos. No, nada que ver. Es un iluminado nada más. Es llegar a convertirse en él. La estructura organizativa de las religiones. A ver, distinguida, lean. Iglesia, estamos hablando de tienen normas y regulaciones claras utilizadas. Conciben a Dios como una entidad abstracta y con claras identidades. Hay sectas. Es una organización religiosa relativamente pequeña formada por feligreses que por regla general se han salido de una iglesia bien establecida por diferencia de carácter doctrinal. Sus miembros toman frecuentes y que sus líderes reflejen la inspiración divina en forma de carisma. Punto. Es una organización religiosa alejada de las tradiciones culturales de la sociedad. Los cultos se forman, por regla general, en torno a un líder sumamente carismático que ofrece el atractivo mensaje de un nuevo vida. Entonces, de la iglesia, que secta, culto. Vean ustedes, es diferente. Es distinto. Y tenemos que identificar qué es cada uno de ellos. O sea, es muy diferente la forma de concebir. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, voy para el culto. Queriendo referir que va para un templo o va para una iglesia. No, es distinta la forma de concebir. Por eso hay que tener como, aprender a distinguir, a diferenciar los conceptos de cada uno de ellos. Iglesia, secta y culto. Miren ustedes. Ahora, las grandes religiones del mundo. ¿Cuáles son las grandes religiones del mundo? Las que son más conocidas, son las únicas. Cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduismo o brahmanismo, budismo, confucianismo, taoísmo y sintoísmo. De todo lo que termina en ismo. Pregunto, ¿cuál de esas no conocen ustedes? ¿Cuál de esas no conocen ustedes? Taoísmo. Confucianismo. No. Nada. ¿Y los de Zoom? Bueno. La voy a- 4, no sé qué es. ¿Cuál? La 4. ¿Hinduismo o brahmanismo? Ok, ya vamos a ver. No, voy a abordar cada una de ellas, pero muy breve. No voy a desarrollar mucho porque es bastante lo que hay que hablar. Entonces, solo voy a tomar como las características que hay de cada una de ellas. ¿Listo? Comencemos con el primero, que es el más conocido. Cristianismo. La mayor parte de los cristianos viven en Europa y América. Inicialmente fue un culto que fue iniciado por el carisma de un líder que se llama Jesús de Nazaret, quien predicó un mensaje de salvación personal. Es una religión monoteísta, es decir, solamente creen en un solo Dios. Predica la misión de un ser supremo como la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. No son tres dioses, es un solo Dios. Y el libro sagrado para el cristianismo es la Biblia. La Biblia, como se dice en latín, o los libros. El cristianismo ha adquirido varias formas.
Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa con sede en Estambul. O sea que, miren ustedes, el cristianismo se ha adquirido en este sentido, la Iglesia Católica de Roma y la Iglesia Ortodoxa. Que aquí creo que, en Honduras creo que hay en San Pedro Sula, una iglesia ortodoxa, si no me equivoco. Sí, ese es el mismo ritual católico, tanto para los de Roma como para los de los ortodoxos, que son de Oriente. Pero siguen la misma doctrina. Y a finales de la Edad Media, la reforma protestante en Europa creó las condiciones para el surgimiento de cientos de confesiones protestantes. Es decir, que en un primer momento solamente existía lo que se llamaba cristianismo. Esto adquiere el nombre de católico posteriormente. Y después de lo que se estaba viviendo en esta época medieval, con Martín Lutero, se separa el cristianismo. Y quedan los católicos y queda la iglesia protestante. ¿Ok? La iglesia protestante, que ese es el verdadero nombre, la iglesia protestante. Porque protestaban contra cosas que no estaban de acuerdo con lo que la iglesia estaba haciendo en ese momento. Se dividen. A partir de ahí, se hacen otro tipo de divisiones más. Y se ve entonces claramente que es una sola religión. Uno es del rito oriental, otro del rito occidental y otro protestante. Entonces identificamos de que estos tres, sean católicos, sean ortodoxos o sean protestantes, pertenecen los tres a una sola religión que se llama cristiano, porque siguen a un Cristo. Por eso, estén de acuerdo o no estén de acuerdo con esto, estén a favor o no estén a favor, no importa. Son cristianos todos, católicos, ortodoxos y protestantes. Es una sola religión que se llama cristiana. Ahora, veamos la otra religión, el Islam. Sus fieles se conocen con el nombre de musulmanes. La mayoría de los musulmanes viven en Asia y en África. La mayoría de la gente de Oriente Medio son musulmanes. Sin embargo, hay muchos musulmanes en África del Norte y en Asia Oriental. El Islam es la palabra de Dios. Por eso, eso significa es palabra de Dios. Islam, palabra de Dios. Tal como la reveló el gran profeta Mahoma, que nació en la ciudad de la Meca, en Arabia, aproximadamente en el año 570 después de Cristo. Eso fue después de Cristo. Para los musulmanes, Mahoma, al igual que Jesús, es un gran profeta. Con la diferencia de que Jesús, en el cristianismo, es el Hijo de Dios. Y para los musulmanes, solamente es un gran profeta. Pero sí lo respeta mucho. Y respeta muchísimo a la Virgen María también, los musulmanes. Muchísimo respeto. Mucho respeto. A pesar de que no son cristianos. Son musulmanes. Pero sí respeta mucho a la Virgen María y respeta mucho a Jesús de Nazaret. Muchísimo. Pero a Jesús no como el Hijo de Dios. Un profeta. Un gran profeta. Eso sí. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Es la palabra de Dios, el Corán. Que es llamado Alá. Alá significa Dios. O significa Alá, Dios. El Corán propone la sumisión a Alá como el camino para alcanzar la paz interior. Pueden ver las imágenes ahí. Un poquito para mostrar cómo es la religión islam. El islam. Tercera religión, judaísmo. Que ya vemos todo el revuelo que está pasando ahorita. Tiene raíces históricas muy antiguas que datan de 4.000 años antes de Cristo. 4.000 años. Por eso digo que es una religión milenaria. De los más antiguos que el judaísmo. O sea, el cristianismo refiere que va a salir con el judaísmo, pero muchos siglos después. Y esto comienza, vamos, desde la liberación del pueblo de Egipto que lideró Moisés. Y cuando le dieron las tablas en el Sinaí, los 10 mandamientos. Bueno, así fue constituyéndose el pueblo judío, solo que en un principio no se llamaba judío. El nombre de judío es muy reciente. El pueblo de Israel, comenzamos con el pueblo de Israel. Pero ese nombre se fue transformando también. No crean que siempre ha sido el judaísmo, siempre se ha llamado toda la vida así. El nombre se ha ido cambiando. Bueno, un concepto peculiar al judaísmo es la alianza. Una relación especial entre Dios y los judíos. Esto los convirtió en el pueblo elegido. Asimismo, ser pueblo elegido trae consigo la observancia de los 10 mandamientos, el famoso decálogo.
decálogos, son 10 normas. 10 normas para todos que deben de cumplir. Entonces, el que era judío tenía que cumplir los 10 mandamientos. No era si querían. Y para ellos sí es radical. Esta religión es sumamente radical. A su sinagoga no puede entrar cualquier persona. No puede entrar. En Tegucigalpa creo que hay una sinagoga, si no me equivoco. Y nos compartían un grupo de compañeros que estaban haciendo un estudio, una investigación, y no los dejaron entrar. No podían. Porque ellos no eran judíos. No les dieron permiso de entrar. Y era para hacer una investigación, ¿verdad? Que de religión estaba haciendo, y no les dieron permiso. Le dijeron que no. No podían entrar a ese lugar sagrado. O sea, son sumamente celosos con su fe. Súper celosos con su fe. Y cuidan mucho su fe. Ahora, en el siglo XIII, antes de Cristo, Moisés, el hijo adoptivo de una princesa egipcia, fue llamado por Dios para que liberara a su pueblo de cautiverio. Este éxodo de Egipto es conmemorado por los judíos cada año. Y esto se hace en los ritos de la Pascua judía. Por eso la Pascua para los judíos es importantísimo. Porque recuerdan la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud del faraón de Egipto. Entonces, esa Pascua es fundamental. Por eso, miren cómo es. La Pascua que se celebra dentro del cristianismo católico, sobre todo, depende mucho de la fecha de cuando se celebra la Pascua judía también. O sea, están muy conectadas, muy conectadas estas celebraciones. Como consecuencia de la liberación, el judaísmo se hizo una religión monoteísta, creían en un solo Dios, porque en un primer momento no creían en un solo Dios. Hasta cuando después se le reveló a Moisés, quítate las sandalias donde estás parado porque es tierra sagrada, cuando se le reveló a través de la zarza ardiente. Entonces, claro, a partir de ahí empezó a creer en un solo Dios, no más, monoteísta. El judaísmo profesa la inconfundibilidad y la insustituibilidad de la Torá, porque eso es lo que creen, la Torá. Entonces, claro, es la palabra de Dios, la palabra revelada. Y ahí les coloqué, miren ustedes, la estrellita, la famosa estrella de David. Porque es la estrella de David, porque representa las 12 tribus de Israel. Si ven ustedes, ahí están los nombres de cada una de las tribus. Por eso la famosa estrella de David. Estrella de 6 tipos. Muy interesante, ¿no? ¿Cómo están el nombre de cada una de las tribus en esa estrella de David? Porque David fue el único que pudo lograr reunir a las 12 tribus. Fue el único. Después de él, nadie. Solo David hizo eso, reunir a las 12 tribus de Israel. La confederación, la confederación, hay otro nombre, no me acuerdo, la confederación, que pudo, la confederación tribal, porque eran de tribus, las 12 tribus, la confederación tribal. Entonces, él sí lo pudo hacer, el único que lo hizo. Hinduismo. Es una de las religiones más antiguas del mundo. Se originó en el Valle del Indo hace unos 4.500 años. Las escrituras sagradas del hinduismo forman un conjunto heterogéneo, pero se consideran fuente de autoridad para el conocimiento del orden moral universal, de las costumbres, la causalidad de las consecuencias de los hechos, los derechos y los deberes de todos los seres vivos y la jerarquía natural, espiritual y social. El hinduismo reconoce la existencia de una fuerza moral en el universo. Ojo con esto. El hinduismo reconoce la existencia de una fuerza moral en el universo. Es decir, es distinguir lo bueno de lo malo. Ojo con eso. Que impone a cada persona responsabilidades conocidas como dharma. Es el dharma. La responsabilidad que cada persona tiene con los demás. Un segundo principio del hinduismo es el karma. Ojo, que es diferente. El karma se refiere a la creencia en el progreso espiritual del alma humana. Según el karma, la existencia y destino del ser individual, y para donde después de que se muere, es consecuencia indispensable de los actos realizados en la vida anterior. O sea, si yo me porté bien, los resultados para la próxima vida van a ser buenos. Si me porté mal, entonces los resultados, las consecuencias para la próxima vida van a ser algo malo. O van a ser castigos. Con lo cual, los buenos actos son recompensados por una buena reencarnación. Por eso, reencarnar,
es doble, ¿no? Volver, encarnar, tener carne, volver a tener carne. Mientras que los hechos humanos son castigados con una reencarnación más baja, un nivel bajo. El estado sublime del nirvana, el nirvana es como la experiencia más grande de meditación que la persona debe alcanzar. No es ni siquiera meditar. Lo más sublime es la contemplación. Llegar a la contemplación es lo más sublime. Pero es que vean ustedes, miren la postura de cómo están sentados. ¿De cómo están sentados? La postura de las manos, de los pies. Eso es para poder interiorizar a lo más profundo del alma, de lo más profundo del ser, ¿no? Del ser, de allá del ser, lo más esencial, la esencia del ser. Y entonces, esa meditación, como por ejemplo cuando hacen yoga, ¿no? El yoga no solamente es de que voy a relajar el cuerpo, no. El yoga es una experiencia espiritual. Es una experiencia espiritual. Poder hacer yoga no creen que es como mucha gente cree que es hacer ejercicio. No, nada que ver. Es una experiencia de meditación espiritual, religiosa. Es adentrarse, es meterse y descubrir la esencia. Pero eso no se logra en una meditación. Eso es un ejercicio pero, de mucha disciplina. Porque no solamente ponerse ahí sentadito de pies cruzados y manos ahí, no. Eso es mucho más que eso. Porque también se trata de que en la experiencia diaria tiene que llevar la práctica de la doctrina. Entonces, eso se trata. Cuando un alma alcanza este estadio, sale del ciclo del renacimiento. Ya no vuelve a renacer. Ya no vuelve a reencarnar. Ya no. Porque ya llegó al nirvana. Ese es el objetivo. Llegar al nirvana. Ya no llega al nirvana. Ya llegó a la perfección. Llegó a lo más sublime. A lo más grande. Entonces, ¿para qué? Ya no hay más recompensa. ¿Qué más grande de recompensa? Si alcanzó lo que tenía que haber alcanzado. Vamos, por sentido común. Ya para ir terminando. El budismo es similar al hinduismo en algunas cosas. Ninguna de estas religiones reconoce a un Dios o a un juicio final. Ellos no existe esto de juicio final, ni existe tampoco un solo Dios. El budismo no, el Buda no es un Dios, no es un Dios. Ojo, ellos no creen, no reconocen a un solo Dios, a un Dios, perdón. Ambas, tanto el budismo como el hinduismo, proponen que la acción individual, es decir, mi acción, lo que yo hago como sujeto personal, acarrea consecuencias espirituales. Ambas creen en la reencarnación, tanto el budismo como el hinduismo. Se trata de una religión que está inspirada en los mensajes de Siddhartha Gautama, así se llama el profeta, conocida como Buda, que significa el iluminado. Sí existió alguien que se le identificó como Buda, Siddhartha, ¿sí? Y él sí alcanzó lo más pleno, lo más sublime. Entonces, claro, él es el Buda, pero debe volver repito, no es un Dios. Él alcanzó ese estado. El Buda significa iluminado. Entonces, llegar a la máxima iluminación es como entrar a un mundo donde hay esencia, no fenómenos, no características, no accidentes, es la esencia del estar. Llegar a lo más profundo, a lo más sagrado, al éxtasis más noble que puede haber. Claro, es una experiencia, cuando alcanza eso, es un iluminado. Allí ya es un iluminado. No importa nada, ya no importa nada, porque ya llegó donde tiene que haber llegado. La ética budista se recoge en 5 conceptos: no matar, no robar, no mentir, ser casto y no beber alcohol. Esos son como los principios del budismo. Se encuentra esparcido en países como Tailandia, Camboya, Japón, India y China. Ahí están distribuidos por los grados. Confucianismo, para el que no sabía qué es eso de confucianismo. Hasta hacen chistes, ¿no? Implementada con la modelo que estaba participando en Miss Universo. ¿Quién inventó el confucianismo? ¿O qué fue lo que era el confucianismo? Bueno, pues de él estaba hablando. ¿Qué es eso de confucianismo? Confucio. Me imagino que le suena el nombre, ¿no? Confucio. Y bueno.
Ahí ven ustedes, miran al señor que está ahí paradito. Este es Confucio. ¿Quién es Confucio? Es el padre del confucianismo. Vivió entre los años 551 a 479 antes de Cristo. A diferencia de Buda, del budismo, que predicó el retiro del mundo para desarrollar un código de vida estricto y de renunciación, Confucio animó a sus fieles a permanecer integrados al mundo, pero van a ser un código muy estricto de conducta moral, porque aquello era desligarse del mundo, de este mundo terrenal, de este mundo físico. En este dice, ¿no? Hay que adentrarse en el mundo, pero con una vivencia tan radical y tan fuerte a nivel de ética y moral. La ética de Confucio parte de que el ser humano es bueno por naturaleza y que todo lo malo procede de una carencia de conocimiento. Que ningún niño nace siendo bueno o malo. Se hace bueno o malo en el camino. Eso es lo que está diciendo Confucio. La educación de los seres humanos para la virtud y la armonía es por tanto el mandamiento supremo. Los hombres santos y sabios de la historia sirven como modelos y de allí el respeto a los padres y a los antepasados que los caracterizan. Por eso la gente adulta, para ellos los ancianos son un tesoro. Para ellos es un tesoro. O sea, porque es un sinónimo de sabiduría, de conocimiento. Entonces ellos cuidan mucho a sus ancianos porque tienen una historia que está llena de conocimiento. El confucianismo tiene objetivo de educación en el amor, en la verdad, el bien y la generosidad, el cuidado de las relaciones familiares y la obligación de los modales, la cortesía. Mantiene la regla de oro. Ojo, la regla de oro. Reciprocidad en el trato. Es aquello de que no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. La regla de oro. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. El confucianismo desarrolló esta ética sin apelar a mandamientos o revelaciones divinas. No. Por ello se dice que el confucianismo es más bien una manera disciplinada de vivir. Y los escritos son tan llenos de sabiduría. El Tao Xi, por ejemplo, el Tao Xi, el Tao es un camino de perfeccionamiento y donde se va poniendo en práctica la ética y la moral. Lao Tse, cuando quieran leer ese libro, y es chiquito, se así, pero tiene contenido usted que mi respeto. Taoísmo, es eso del Tao. Usted había escuchado hablar del Tao, el taoísmo. Esa es la doctrina religiosa desarrollada por Lao Tse. Según la tradición, vivió en China entre el año 604 y 517 antes de Cristo. Miren ustedes, es muy antiguo. En el centro del pensamiento de Lao Tse se encuentra la idea del Tao, que quiere decir camino, vida, Dios, ley, o también el orden natural. El Tao es la fuente originaria y eterna de todo ser y la fuerza que sirve de base para todo. El Tao es como un todo inseparable y engendra comunidad el yin-yang, el yin y el yang, el bien y el mal. Por eso usted ve que siempre es color blanco y negro, ¿no? Pero para eso no es algo malo. Es el punto de equilibrio. Es el yin y el yang, es un punto de equilibrio. En que hay cosas buenas y cosas malas. Ni en este mundo, ni en el hombre. El taoísmo es básicamente una religión china, pero su influencia está extendido a otros lugares del mundo. Y ahí tenemos la trilogía. Vean ustedes, las divinidades del taoísmo. La Trinidad taoísta. El puro de Jade. El primero. O venerable celeste. El comienzo original. El puro superior o venerable. Celeste del tesoro sublime. Y el gran puro o venerable celeste del Tao y su virtud, que es el tercero que está ahí. También conocido como Supremo Señor Lao. Esta es la triple divinidad del taoísmo. Ya aquí sí hay creencia en una divinidad, pero triple. 3. ¿No está qué interesante la cuestión? Y el último, el sintoísmo. ¿Qué es eso de el sintoísmo? Bueno, es una religión animista. A ver que hablamos de los animistas, ¿no? El animismo teníamos el chamanismo y teníamos el totemismo. Bueno, el sintoísmo
Es una religión animista. El nombre significa, sintoísmo significa camino de los dioses. El sintoísmo construye las bases del sentimiento vital japonés y está profundamente enraizado en la identidad nacional. El sintoísmo no reconoce ninguna recompensa o castigo en nuestra vida. Eso sí está bueno. No reconoce recompensa, pero tampoco hay un castigo en otra vida, en el más allá. Y no tiene ningún sistema de dogmas o doctrinas, sino que es ejercido realizado como una praxis, como un ritual, algo que se hace diariamente. En el sintoísmo se valora la armonía por medio de un sentimiento de unión íntima con la naturaleza. Por eso es animista. Ojo con esto. Debe lograr que el ser humano nunca actúe en antagonismo o en contra de la naturaleza. El ser humano no puede estar en contra de la naturaleza. La ética del trabajo y el nacionalismo japonés se anclan firmemente en el sintoísmo. Entre los lugares de culto más importantes del sintoísmo se halla el templo de Ise, el centro histórico del sintoísmo en Japón. Este que está aquí, si vean ustedes, es la diosa del sol, esa es la astrología, la paz. Esta es como la diosa para ellos, la diosa del sol, que está en esa íntima relación con la naturaleza. Por eso los japoneses tienen un gran amor a la naturaleza y un gran cuidado con el medio ambiente. Porque para ellos es importantísimo esa serenidad, esa paz, ese unirme con la naturaleza, ese estar en paz con la naturaleza. Por eso para ellos es muy importante, muy importante. Bueno, y eso era todo lo que teníamos que ver. Como les dije, es bastante interesante porque hay varias cosas de esas que también ya la manejan, pero habrá algunos de nosotros que también la habían escuchado o solamente habían sido mencionadas en algún momento determinado de la vida. Pero, vamos, si nos damos cuenta, son muchas cosas bien interesantes. Y todo eso, ¿por qué nos interesa? Porque todo eso tiene influencia en el pensamiento del ser humano. Así es, así. Ahí suele de preguntarnos, que asiste o que tiene algún cierto tipo de creencia. ¿Qué cree? ¿Por qué cree? ¿Para qué cree? ¿Por qué? ¿Para qué cree? Porque no solamente el hecho de que asista a X religión, sino qué está haciendo allí. ¿Qué le enseñan? ¿Qué vida practica? Partiendo de la doctrina que le enseñan. Y a los niños desde chiquitos se les va enseñando también. Entonces, algo que se repite, algo que se transfiere. En Honduras, pues, la mayor parte se habla de cristianismo, pero no es la única religión que existe. Hay más religiones, hay más creencias también. Hay gente que tiene otra forma de pensar. Bueno, esto así es. Así es esta cuestión, señores, señoritas. Vamos a la tarea. No. El papel de la religión. Observar, analizar y criticar y evaluar el video, el papel de la religión en la sociedad. La tarea debe hacerse en video. Enlace del video es este que les presenté. La fecha max, bueno, ¿qué es lo que voy a evaluar? El tiempo de 8 a 10 minutos, la técnica que da criterio libre, pero todo debe salir en el video. Creatividad, fidelidad al tema central, apropiación del tema, no leer, sino que se note que la persona se asimiló el contenido, no leer. Si ya empezó a escuchar que solo está leyendo, bajo punto. Porque la idea es que haya una interacción. Apropiación del tema. Valor 10 puntos solo, equivalen a 30. Fecha de entrega 7 de marzo de 2023. Es decir, hoy termina esa fecha a las 11:55 de la noche. Y ya solo me han mandado dos, no hay equipo todavía. No se evaluará en clase virtual ahorita, pero sí debe ser subido en la fecha de la clase, porque deben prepararse para las exposiciones de la siguiente semana. Solo el coordinador de cada equipo debe subir la portada. Portada, no solamente cada escribir los nombres, una portada bien hecha, una portada normal.
Conteniendo los datos respectivos de una portada, los nombres y apellidos completos, número de cuenta de cada estudiante y anexar en la misma portada el enlace donde se encuentra alojado el video que hicieron ustedes. Ahora bien, preparar y distribuir los temas para las exposiciones de la siguiente semana. Hasta que la próxima semana venimos a exposiciones. Los temas que vamos a evaluar la próxima semana son globalización, cambio social. ¿Ok? Ahora, las exposiciones. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Fidelidad al momento de presentar el tema. No leer. Es decir, podrán apararse, pero no es que se van a poner a leer de principio a fin. Tiempo, 10 minutos para exponer y 5 minutos para defender. Creatividad al momento de exponer, técnicas y métodos que ustedes quieran emplear. Preguntas y respuestas, que son las defensas. Fecha de realizarse la actividad, la próxima semana, el 14 de marzo, que ya sería la próxima clase. Listo. Ahora bien, aquí tenemos los, a ver, ¿dónde está? Ah, sí. Es cierto, que son 3 grupos. El grupo número 1 va a investigar acerca de la globalización. El grupo 2 va a investigar acerca del cambio social. Y el grupo 3 también se va a unir a la globalización, porque son estos dos temas que vamos a manejar. El grupo 1 y el grupo 3 van a investigar todo lo que tiene que ver con globalización. Y el grupo 2 va a investigar todo lo que tiene que ver con cambio social. ¿Ok? Parte de estos temas están en el texto. Pero la idea es que ustedes vayan a buscar más, no solamente lo que está en el texto. El texto está en el campo virtual. Entonces, eso es para como una base, lo que está en el texto. Pero mi idea es que ustedes busquen más. Ahora, no busquen en cualquier parte. Busquen en lugares serios. Sí, en enciclopedia puede funcionar, pero no en enciclopedia para que ustedes tengan un contenido bastante serio, formal. Y eso para cualquier clase, pues podría servir. Busquen en revistas indexadas. Y cuando me hablen de fuente bibliográfica, me dicen revista tal, es una revista indexada, yo voy a hacer. ¿Mm? Sí, en el campus. Ahí tiene que aparecer un texto. Está subiendo, no está subiendo. ¿Ah? Ah. Bueno, pero voy a compartir un texto. No se lo subí. Bueno, pero de igual manera, eso es muy poquito. Lo que a mí me interesa más es la investigación. Ya solamente quería como una pequeña base, pero es muy poquito. Lo que a mí me interesa más es lo que ustedes van a investigar. Eso es lo que yo quiero, más es investigación. Pero busquen sobre todo en revistas indexadas, porque yo sé que es material fidedigno. Porque cuando se publica en revista indexada, no es cualquiera que publique en revista indexada. Es muy complicado publicar en revista indexada. Súper delicado. Entonces, y es bastante de carácter bastante científico. Entonces, por eso busquen allí. Para cualquier tipo de investigación, en cualquier clase que sea, busquen en revista indexada sobre todo. Bueno, entonces esto va a ser para la próxima semana. Entonces, van a ser 3 grupos, 10 minutos de exposición, decíamos, y 5 minutos de defensa. ¿Ok? Preguntas y respuestas. Y pues esperando de que hagan las preguntas a ustedes para que también no hagan tantas preguntas yo. ¿No? Bueno, porque a veces como que se me bloquean cuando les hago preguntas. Entonces, traten de que sean preguntas más de ustedes y yo pueda hacer pocas preguntas. No voy a preguntar si te pregunto, pero bueno. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de la investigación. ¿Estamos bien? ¿Está clarito? No hay que presentar informes, solamente la mera exposición. De lo que ustedes hagan en ese momento, yo voy a evaluar. Mientras están así, estén exponiendo, si quieren, ¿verdad? Pero no se amparen solamente en diapositivas. Porque hay algo que hace uno que se queda mucho con la diapositiva. Pero pueden utilizar también otro tipo de técnicas. Pueden utilizar
pues, un Canva, cómo utilizar otras técnicas o videos, o usted mismo puede grabar algo también. Me pegan preguntas. Eso queda creatividad de usted. O puede ser en forma de entrevista, de una redonda, de qué, ¿no? Eso es de pensar, ¿no? Hay muchas técnicas, muchos métodos que pueden emplear. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Bueno, son 10 minutos. Cada grupo son bastantes estudiantes. No creo que les dé chance de que van a hablar todos. Pero en las preguntas y respuestas sí les voy a preguntar a cualquiera. O sea, pueden elegir ustedes a las personas que quieran representarnos como equipo, porque son bastante integrantes. Y solo son 10 minutos lo que tienen. Pueden elegirlos. Pero al usted preguntar, por lo general yo no le pregunto a los que expusieron. Por lo general le pregunto a los que no expusieron. Porque así me doy cuenta si se prepararon también los demás o no. Entonces, si él expuso, y si estos 4 están que son de integrantes, por lo general no le voy a preguntar a ellos. Le voy a preguntar a los 4 que están aquí. Porque así me doy cuenta si estos se investigaron o no hicieron nada. ¿Listo? Bueno, entonces está poniendo que haya resultados. No miraremos la próxima clase. Checa. Los de Zoom, si alguien entró después, me avisan para pasar la lista. ¿Faltó alguien en Zoom? ¿Pasar la lista? Yo, licenciado. Licenciado, ¿Mande? yo falté de pasar lista. Ok, voy a abrir la página entonces para pasar en la lista. Ok. ¿Quién es él? Erling Antonio Hernández. ¿De cuál es la sede suya, Erwin? ¿Cómo dice? ¿Cuál es su sede? Edanli. Erwin. Aquí está. Erling Antonio Hernández Espinosa. Sí, Listo, ya está. ¿Alguien gracias. más? Dele, a la orden. ¿Alguien más faltó? Yo, licenciado, ¿Quién es yo? Mario Josué Palma, Mario. ¿De dónde es usted, Mario? de la sede de Dalí. Mario José Palma Godoy. Sí, Listo, Mario. va, gracias. ¿Alguien más falta de Zoom? Bueno, los que van a hacer reposiciones me escriben en el grupo de WhatsApp. Ya lo dije varias veces, pero no voy a repetir. Me escriben en el grupo de WhatsApp su nombre completo y me va a decir bien específicamente cuál es la tarea que usted va a responder y de qué semana corresponde. Porque las reposiciones son la otra semana, del 13 al 19. Lid, Mande. como sus evaluaciones son totalmente diferentes a los demás licenciados, yo tengo dudas en cuanto a las notas, o sea, no sé con cuánto se pasa. ¿Se pasa con 60? Con 60 todo el parcial, Todo el que periodo. eso evalúa todo el periodo. Sí. Ah, ok. Entonces, Le voy a escribir. Mande, ¿cómo dijo? ¿No estuvo en la primera clase usted? ¿Cuándo? La primera clase, cuando comenzamos clases de periodo. Sí, pero no, o sea, claro que estuve, pero no entendí, Lid. Imagínese, aquí hace la pena preguntar. Ok. Sencillo. ¿Cuántos parciales son? 3, De parcial. ¿Con cuántos se pasa la clase? con 60. Pero la clase no sigue. Entonces, ¿cómo trabajo yo? Y eso les expliqué. Yo trabajo en puntos oro. Puntos oro. Ya la palabra lo dice.
puntos hora. Entonces, como son 100 puntos, esos 100 puntitos, yo los distribuí, mejor dicho, en 3 parciales. Los 100 puntitos, una parte para la primer parcial, otra parte para de los 100 puntos para el segundo parcial y otra parte para el tercer parcial. Entonces, 35 puntos son evaluados en el primer parcial. 35 puntos son evaluados en el segundo parcial. 35 más 35 son 70, faltan para los 100 puntos 30. 30. Ya evaluamos 35 puntos del primer parcial. Ya evaluamos 35 puntos del segundo parcial. Solo nos hace falta evaluar los últimos 30 puntos para que hagamos un total de 100. De 100 puntos. De estos 100 puntos, depende de cuánto sacó, cuánto es lo que lleva, cuánto es lo que lleva a hacer. Resumen lo que tiene del primer parcial, sobre lo que lleva en el segundo parcial, y eso como es muy práctico, porque ya ustedes les compartí en el grupo de WhatsApp el cuadro de clarificaciones. Omití los nombres y les dejé el número de cuenta de cada uno. En su número de cuenta, en el cuadro de calificaciones está el número de cuenta. Usted se va a buscar allí y ahí está el cuadrito. En ese cuadrito le va a aparecer lo siguiente. Estoy abriendo ahorita el cuadro. No. Ok. Aquí tengo el cuadro. Primer parcial, evalúe. Resumen en Apple en Padlet, 5 puntos. Genially, 10 puntos. Van 15. Canva, 10 puntos, son 25. Y el control de lectura son 10, son 35 puntos. Entonces, usted va viendo cuánto en el cuadro de calificaciones, ahí aparece su número de cuenta, y ya va viendo cuánto sacó en cada uno de ellos. Primer parcial son 35 puntos. Usted vea cuánto sacó de 35 puntos. Segundo parcial, evalué, mapa mental, 5 puntos. Pictochart, 10 puntos, ahí van 15. Entrevista, 10 puntos, ahí van 25. Y el control de lectura, que es el segundo control de lectura, que son 10 puntos, ahí son 35 puntos. Ahí están los segundos 35 puntos del segundo parcial. Usted va a ir viendo ahí cuánto sacó en cada uno de ellos y va sumando. Y ahorita que nos hace falta este tercer parcial, análisis de video de sociología y religión. Eso vale 10 puntos. Las exposiciones de la próxima semana valen 10 puntos, ahí van 20. Y el control de lectura del última clase son 10 puntos, ahí son 30, los 30 puntos que hace falta. Y como en el cuadro se van fijando que ahí dice total calificaciones, eso es el total sobre 100. De los 100 puntos que yo distribuí en los 3 parciales. Entonces, 35 primer parcial, 35 segundo parcial y 30% en el tercer parcial para hacer un total de 100 puntos. Eso es de que vaya a venir cuánto va llevando en cada uno de ellos. O No sé sea si- que si tengo, por decirlo, 20 en el primero y 20 en el segundo parcial, tengo 40 puntos que me faltan 20 para pasar el periodo. Exactamente. Ok, gracias, Liz. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene dudas. Bueno, si no hay más preguntas, entonces estaríamos culminando por hoy la clase. Y les deseo pues una excelente semana y nos miraremos la próxima aquí de forma presencial, los que están matriculados de forma presencial, porque eso nos miraríamos de presencial la otra semana, ya que en la próxima va a ser totalmente virtual, porque solamente haría un reforzamiento nada más en la primera hora, pasando la lista de asistencia, y en la segunda hora sería el control de lectura. Eso para ya la última semana. Eso nos faltarían 2 semanas. Bueno, Gracias, buenos días. Liz. Buen día. Igualmente para todos ustedes. Que pasen bonito.